Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de un juego que pertenece a ese género que tanto nos gusta, los shoot 'em ups o shoot 'em ups. Que además os traigo una sorpresa, y es que al final del vídeo podréis escuchar una pequeña entrevista que le he hecho al desarrollador vía email. Recordad suscribiros, darle a like y activar la campanita si no queréis perderos más contenidos como este. Y sin más dilación, comenzamos y vamos a hablar hoy de Devil Blade Reboot en Power Up. Estamos ante un desarrollo de Shigatake, autor que conoceréis por ser el artista detrás de los diseños de Vanillaware. Aquí cambia totalmente de tercio respecto a sus trabajos habituales y se convierte en el hombre orquesta detrás de todo este desarrollo, junto al compositor Hasu, que se ha encargado de la banda sonora. El juego es un remake de Devil Blade, que Shigatake lanzó en 1996 y que había sido producido con Dezaemon Plus, una herramienta de creación de shoot 'em ups para PlayStation que permitió a los desarrolladores y entusiastas de este tipo de juegos diseñar y compartir sus propios desarrollos. Este Devil Blade Reboot, que mejora en todo al original, llegó a Steam el pasado 24 de mayo y aspira a salir del nicho en el que se quedó el juego independiente de PlayStation para llegar a un grupo más amplio de jugadores. Vamos a ver qué nos ofrece. La historia de Devil Blade Reboot nos sitúa en un futuro en el que el mundo está dividido en dos naciones enfrentadas, Eminence y Zork. Estas dos naciones están en una guerra que ha sumido al mundo en un caos total. Eminence, que se ve acorralada por el enorme poder militar oponente, desarrolla un plan desesperado para atravesar las líneas enemigas y atacar al líder de Zork. Para ello, crean The Shining, una pequeña pero poderosa nave de combate destinada a llevar a cabo esta misión desesperada. La historia no suele ser un punto en el que los shoot 'em ups pongan énfasis, y aquí no tenemos una excepción, así que no voy a centrarme más en ella para dar paso a los apartados importantes. Lo primero que llama la atención de Devil Blade Reboot es su apartado visual, y es que el cuidadísimo pixel art en entornos pseudo 3D con multitud de efectos de zoom o scroll parallax es sencillamente impresionante. Lo estáis viendo en pantalla y a mí sinceramente me enamoró con el primer vídeo. El nivel de detalle es enorme y me llama la atención el buen gusto para las selecciones cromáticas en general, destacando los efectos de luces y láseres que particularmente me recuerdan a los juegos de Square Enix que hacen uso del motor HD 2D como Triangle Strategy. Los 6 niveles que componen el juego mantienen el llamativo nivel visual, y los diseños mecánicos de enemigos y jefes finales y las transformaciones de estos completan un apartado, como digo, sobresaliente. En general, el apartado visual nos puede recordar a obras de Treasure en este género, como pueden ser Ikaruga o Radiant Silvergun. La banda sonora de Hasu acompaña lo visual a muy buen nivel, con pistas que suelen moverse en ritmos rockeros y metaleros, con algún acercamiento a la electrónica. Cortes como Shining, Raging Fire o Daredevil marcan el tempo de la jugabilidad frenética que vemos en pantalla. Y es que si algo me gusta de Devil Blade Reboot es el ritmo, la cadencia que nos va llevando tras incontables oleadas de enemigos con una velocidad muy consciente y muy controlada. Nuestros oponentes entran y salen de escena de tal manera que podemos adivinar dónde se van a colocar y situarnos nosotros en la mejor posición para destruirlos rápidamente, creando ese ritmo del que hablaba, que unido a la banda sonora nos da una sensación de frenetismo que la verdad es muy inteligente, porque en definitiva lo que hacemos es ir formación tras formación de enemigos en una coreografía que nos lleva hasta el jefe final de turno. Solo se rompe un poco este flow en el cuarto nivel, el más pausado del conjunto, en el que nos enfrentamos a diferentes secciones de una enorme nave de guerra. No es un mal nivel en mi opinión, pero sí que baja las revoluciones y la intensidad respecto al conjunto, desde luego. A la hora de comenzar a jugar todo es muy dinámico también, pues el juego es bastante simple. Tenemos disparo abierto, disparo concentrado, escudos y bombas. Estamos ante un título muy de enchufar y jugar, y además uno que recomiendo mucho para aquellos que tengan miedo a adentrarse en este género, pues la dificultad en los modos fácil y normal es bastante asequible, sobre todo en el primero. Es un juego que prima los reflejos sobre la memorización y que de manera muy sutil nos irá guiando, como pasa por ejemplo con los láseres enemigos, de los cuales podremos ver su trayectoria antes de que sean disparados. Como lo que comentaba antes de las formaciones de enemigos, que dejan entrever su posicionamiento por la manera en la que entran en escena. Estas mecánicas nos llevarán a mover nuestra nave de manera semi-inconsciente y contrasta con mecánicas como las de los Bullet Hells de Cape, por ejemplo,
que me encantan, pero que son diferentes en el sentido de que nos llevan a aprendernos patrones y rutas. Los efectos de sonido también ayudan a este estilo de jugabilidad, avisándonos de un ataque potente o de cuando perdemos el escudo, llevándonos a posicionarnos en otro lugar o a actuar con más cautela, simplemente por estímulos auditivos. En cuanto al sistema de puntuación, cae del lado de la sencillez también con el sistema Berserk. Básicamente, cuanto más cerca estemos de un enemigo al acabar con él, más puntos recibiremos. El multiplicador va aumentando y nuestra puntuación va aumentando de manera acorde. También es cierto que cuanto más alto sea nuestro nivel de Berserk, más agresivos serán los enemigos. Es una mecánica, como digo, sencilla, de riesgo versus beneficio, pero que funciona muy bien y que hará que queramos rejugar Devil Blade arriesgando cada vez más para ir mejorando. Este es otro punto que aleja a este juego de títulos del género con complejos sistemas de scoring y que lo acerca a un público más amplio. El gameplay es en definitiva otro de los puntos fuertes de Devil Blade Reboot. Por cierto, la acción ocupa prácticamente todo el ancho de la pantalla, pero el desplazamiento es vertical, por lo que lo podríamos encajar dentro de ese subgénero que llamamos verizontal, que a mí particularmente no me suele gustar mucho, pero aquí es cierto que no se hace extraño. En algunos títulos de estas características el campo de juego se vuelve algo caótico por la cantidad de espacio y de enemigos, pero aquí para nada tendremos esa sensación. Si hay algo que se le puede achacar es que en los modos fácil y normal es bastante sencillo terminarlo con un crédito. A esto ayuda que al lanzar una bomba, además de sus efectos, nos restituye el escudo, por lo que jugar con esta mecánica nos facilita las partidas. En el modo difícil esto no pasa, pero es cierto que la dificultad tampoco sube demasiado respecto al modo normal. El mayor reto es el modo inferno, donde ni siquiera tendremos escudos, pero para jugadores muy hardcore tampoco supondrá un grandísimo reto. En otro título esto podría penalizarlo, pero dado lo bien ejecutada que está aquí la jugabilidad y el acertado sistema Berserk, hacen que esto no importe tanto. Es un juego divertido, con mayúsculas, de esos a los que siempre apetece una partida, aunque hayan pasado meses desde su salida. A la rejugabilidad también ayuda el sistema de desbloqueo de extras, que iremos comprando con las monedas que conseguimos en cada partida. Así iremos consiguiendo temas de la banda sonora, galería, continuaciones extras, e incluso podemos llegar a desbloquear el Devil Blade original, al que se le ha añadido el nuevo sistema Berserk. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y ya para recapitular, decir que Devil Blade Reboot es un título redondo, un shoot 'em up fantástico y, repito, muy recomendable para aquellos que seáis nuevos en el género. Si os llama mínimamente la atención lo que estáis viendo en pantalla, dadle una oportunidad. Audiovisualmente es una joya y jugablemente no se queda atrás. La recepción de la comunidad ha sido muy buena y no es para menos. Recordad, los interesados, que lo tenéis disponible en Steam desde el pasado 24 de mayo. Y ahora vamos con lo que os prometí al principio, y es que he podido hacerle una pequeña entrevista vía email al creador del juego, a Shigatake. Muy interesante, la verdad es que hay que darle las gracias, y os paso a leer la entrevista a continuación. Vamos con ella. El Devil Blade original fue lanzado en 1996 y desarrollado utilizando Dazaemon Plus. ¿Qué te ha inspirado a hacer un remake ahora, tantos años después? El Devil Blade original fue un proyecto que creé cuando era todavía un estudiante, con unos 18 años. Tenía la aspiración de trabajar en una empresa de videojuegos. Después de conseguir, de hecho, un trabajo en una compañía de videojuegos, me alejé de la creación de shoot 'em ups durante muchos años. En 2017, un amigo de los tiempos de Dazaemon me recomendó una herramienta para crear shoot 'em ups en PC llamada Shooting Game Builder. Y esto me motivó a intentar crear un juego de disparos nuevamente, como hobby. ¿Cómo surgió la idea del sistema Berserk? ¿Te atraen las mecánicas de riesgo y recompensa? Para el concepto de juego de disparos fácil para principiantes pero desafiante para expertos, pensé en varios sistemas. La idea inicial era que si hacías mucho daño al jefe de una vez, el jefe se fortalecería como respuesta defensiva. Al pensar en cómo aplicar esto también fuera de las batallas con jefes, surgió el sistema actual donde el porcentaje de Berserk varía según la distancia con los enemigos.
¿Eres un gran fanático de los shoot 'em ups? ¿Hay alguna desarrolladora o algún juego clásico que haya influido en Devil Blade? Desde pequeño, los shoot 'em ups siempre han sido mi género favorito. Crecí con consolas de videojuegos, así que me gustan más los juegos de consola que los juegos de arcade. Particularmente, me gusta la serie Al Este y los juegos de disparos de Hudson, especialmente Soldier Blade, por su diseño mecánico, sensación de velocidad y dinamismo. El nombre Devil Blade está influenciado por Soldier Blade. En cuanto a juegos de disparos en 3D, me encanta Panzer Dragoon para Sega Saturn, por la sincronización de la música de los escenarios, así como la presentación de los episodios. También admiro Ray Force y So You Wouldn't Die, Terra Driver, por sus impresionantes gráficos en 2D y la inmersión que logran, y quería crear algo que estuviera a ese nivel. ¿Cómo ves el estado actual del género de shoot 'em ups? ¿Crees que este género puede llegar a un público más amplio? En el ámbito independiente se lanzan nuevos juegos regularmente. Aunque el género no es de masas, tiene una base de seguidores fiel. Recientemente, juegos como Drainus y Never Awake han destacado en el género. Al ver las opiniones sobre Devil Blade Reboot, me da la impresión de que los principiantes en shoot 'em ups también lo están disfrutando, por lo que creo que el género aún tiene potencial para crecer. ¿Cuáles son los planes de futuro para Devil Blade Reboot? ¿Hay posibilidades de nuevo contenido o lanzamientos en consolas? Si es algo que puedes compartir. El juego incluye todos los elementos que consideramos necesarios, por lo que no tenemos grandes planes de añadir contenido adicional. En cuanto al lanzamiento en consolas, no puedo dar detalles, pero estamos explorando esa posibilidad. Estad atentos para más novedades. ¿Tienes algún proyecto futuro en mente? Devil Blade Reboot es una obra en la que he puesto el 100% de mis habilidades, por lo que no he pensado mucho en el futuro. Sin embargo, ahora que he aprendido a usar el Shooting Game Builder, siento que sería un desperdicio hacer un solo juego. ¡Power Up! Y hasta aquí esta entrevista y este primer vídeo de Power Up. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle a like y a la campanita si queréis más contenido de este tipo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones del juego, del vídeo, de la entrevista, qué queréis ver en futuros vídeos, lo que queráis. Estaré encantado de leeros. Nada más, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.